Recién comentábamos y nos enterábamos de detalles de la situación en Alemania. Bueno, es modelo mundial y de esto se está hablando todos los días sobre el proceso de vacunación en Israel. Entonces queremos saber un poquito más, en realidad, qué hay detrás de ese modelo tan comentado, tan promocionado. Mariano Mann es periodista, colega, que nos va a ayudar a entender un poquito más la situación. Mariano, gracias por atendernos. Gustavo y Sofía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Gustavo y Sofía? ¿Cómo estás? ¿Cómo se logró esto en Israel? ¿Por qué Israel sí y otros no? Bueno, hay varios factores. Un factor que tiene que ver en principio con cómo está estructurado el sistema de salud aquí en Israel. Es un sistema vertical que depende directamente del Ministerio de Salud y que así baja de forma casi inequívoca, sin ruido en la línea, a las 4 prestadoras de salud que son subsidiadas justamente por el gobierno. Se trata de 4 entre obras sociales y prepagas, porque se paga también una cuota mensual, pero tienen un fuerte subsidio del Estado, que trabajan, si bien en tiempos normales en competencia, en este caso han sido los vectores que permitieron que la vacunación sea muy ordenada y específicamente centrada en las diferentes poblaciones que fueron segmentadas para que las reciban, junto a la red de emergencias de Israel, que es el Maguen David Adom, que es la estrella de David roja, que es el análogo de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. Lograron una gran cantidad de vacunas en muy poco tiempo. Ahora, el tema es cómo es que se consiguieron las vacunas. Bueno, las vacunas fueron pagadas a un precio aún mayor que paga Estados Unidos y al que paga la Unión Europea por vacuna. Estamos hablando que casi triplica el precio de vacuna de la Unión Europea, teniendo en cuenta que, bueno, si se compra de manera sindicada, como es una Unión Europea justamente con un montón de países, los precios tienden a reducirse respecto a lo que hace un Estado único particular. La Pfizer, ¿no? Es Pfizer y Moderna, sí, pero la principal es la Pfizer. Sí. La Pfizer, ¿a cuánto? Normalmente está entre 14 y 15 dólares en el mercado internacional. ¿Ustedes cuánto la están pagando? ¿Cuánto la pagan? 47 fue pagada por habitante, sí. Claro, es decir que, bueno, fue una política realmente de no dudar y decir, bueno, confiamos en esta vacuna. Hay gente israelí trabajando tanto en Pfizer como en Moderna, es decir que hubo interlocutores y un diálogo permanente desde que empezó a desarrollarse la vacuna y, bueno, el gobierno confió plenamente en esta vacuna y a eso se jugó. Eso tiene que ver también con aquellos que son ultraortodoxos, que se negaban y se niegan al día de hoy todavía una cuarentena muy estricta, y también el gobierno dentro de este contexto de vacunación prevé muy pronto volver a lo que sería una normativa y a flexibilizar actividades que en realidad todavía no están. Bueno, el tema de los ultraortodoxos, por supuesto que es difícil generalizar porque hay de todo, como en cualquier sector de la población. Ocurre que bueno, en principio ellos tienen siempre más motivos para reunirse, que son fechas que tienen que ver con celebraciones bíblicas o con justamente momentos de oración. Se necesitan 10 personas para poder llevar a cabo un rezo común, digamos, el que tiene que ver con cuestiones religiosas, los 10 justos de la humanidad. Bueno, es un precepto que no puede empezarse a hacer sin 10 personas. Bueno, de todas maneras, esto se ha superado, ha tenido problemas la comunidad ultraortodoxa en diferentes lugares del país con la policía. Muchos han decidido no vacunarse, hay otros sectores ultraortodoxos que han sido más afines a las decisiones del gobierno, más dóciles, entre comillas, y bueno, no deja de ser complicado cualquier sector que se niegue o se revele a lo que es esta actualidad. Respecto a volver a la normalidad, bueno, aún estamos lejos, porque a pesar de los altos índices de vacunación del país respecto a dosis aplicadas por habitante, por cada 100 habitantes, la tasa de contagios todavía es muy alta, y en particular por la mutación británica. Eso hizo que los índices se dispararan hasta llegar a arriba de 10.000 contagios diarios a una población global de 9.300.000. Es decir que estamos casi al índice de contagios que puede tener la Argentina. Ahora, con 45 millones de habitantes. Mariano,
más allá de esto, digo, a ver si vos tenés más información precisa, porque se ha criticado también internacionalmente que el proceso de vacunación en Israel ha excluido completamente a los ciudadanos palestinos. ¿Esto es así? ¿No? ¿A medias? Bueno, a medias en realidad, porque aquí hay una cuestión que no me gustaría entrar, que es una cuestión política, pero tiene que ver con justamente la autonomía de la autoridad palestina para lo que son los territorios ocupados o la Franja de Gaza, que no está ocupada por Israel, aunque sí bloqueada. Los acuerdos internacionales indican que la autoridad palestina es quien debe hacerse cargo de la salud Claro. de su pueblo, es una autoridad constituida, pero por el otro lado, Israel tiene el control de vías aéreas que tienen que ver con Israel, no con Jordania, porque Claro. Judea y Samaria, los territorios Cisjordania, están vinculados también con Jordania, entonces tiene que ver con eso. Sí, sí, está Entonces, clarísimo. Igualmente, Mariano, las fronteras siguen cerradas, ¿no? Se habla de que posiblemente en breve tiempo se vuelva a una normalidad, ¿no? Porque, a ver, es interesante todo esto porque es como un experimento social también Israel para el resto del mundo, porque ahí es donde vamos a vislumbrar cómo va a funcionar un mundo, digamos, vacunado completamente. Ya el 50% de la población está vacunada. Así que en breve, digo, se especula con esto de empezar a abrirse un poco a una nueva normalidad. Bueno, el cierre de fronteras ahora acaba de terminar de agravarse, digamos, se ha cerrado incluso las fronteras por tierra, justamente con Egipto y Jordania, que son los países con los que Israel tiene paz, ¿no? Así con el resto de los vecinos. Es decir, que se ha vuelto un poco más complicada la situación, por ahora los cielos están cerrados, no entra ni sale nadie, y la idea es, bueno, sí, tratar de volver a una normalidad, pero en principio para frenar la llegada de nuevas cepas, el país está blindado, cerrado por tierra, por aire y por mar, así que vamos a ver que esta normativa y cada vez se vuelve un poco más utópica, porque insisto, el alto índice de vacunación, que con casi 4,5 millones de personas vacunadas, incluidas primera y segunda dosis, ¿no? Cerca de 3 millones con la primera y 1,5 millones con la segunda, todavía no muestra que esto esté controlado, ni mucho menos. El día de ayer hubo 7.000 contagios diarios y hace 2 días hubo 100 muertos diarios, que para aquí es inédito desde que comenzó la pandemia, es decir, que aún lejos. Y sí, es un experimento social, lo ha dicho incluso el primer ministro Netanyahu. Lo que está haciendo Israel se ha no voluntarizado, pero así ha salido como terreno de prueba de un montón de cuestiones que el mundo está mirando atentamente. ¿Cómo se organizó esa vacunación para un porcentaje tan alto, ¿no? Porque en realidad lo que nos dicen los especialistas es que teniendo el 70% de la población vacunada ya se puede volver a lo que era la vida anterior a este virus. Entonces, ¿cómo organizaron la vacunación en tan poco tiempo? Bueno, justamente tiene que ver con un país organizado y preparado para situaciones complejas, situaciones donde la defensa civil o el comando de la retaguardia está preparado. Es un país que vive en guerra, que recibe amenazas permanentes, desde ciberataques hasta cohetes que caen en poblaciones civiles o en campos abiertos, desde hace 72 años, es decir que no es algo nuevo, una situación dramática para el país. De hecho, hasta hace muy poco los números, no se puede hablar de números positivos respecto a muertos, pero recién hoy estamos superando los 4.500, estamos llegando a pasar los 4.600 muertos. Es poco respecto a muchísimos otros países. Es decir que, bueno, la organización tuvo que ver con esta cuestión militar que tiene el país y modular, por decirlo de una manera más coloquial, que, por ejemplo, hay que vacunarse en un estacionamiento, como me tocó a mí, de un centro comercial. Todos nos vacunamos allá, otros se vacunan en una carpa, en una plaza como si fuera Plaza de Mayo, la carpa está en Plaza de Mayo, otros en un estadio. Así es como las obras sociales y el Ministerio de Salud, junto a la Red de Emergencias Nacional, organizaron lugares donde puedan recibir muchas personas a la vez, pero a la vez de manera dinámica, sin que se colapse el ingreso, sin que haya demasiadas complicaciones. Claro, porque no es inmediata la inmunización. No, además son 2 dosis.
Claro. Y esto también es importante saberlo, digo, para ir aprendiendo desde otros lugares del mundo, aunque aquí sea con la Pfizer, pero digo, la conclusión también, Mariano, es que, a ver, termina siendo rentable pagar más caro la vacuna, evidentemente, porque hay un salto importante de 14, 15 dólares a 47, como vos mencionabas, pero lo terminás ganando de otra manera, porque tenés menos internados, menos terapia intensiva, ¿no? Menos tratamientos terapéuticos, o sea, es un buen negocio. Yo creo que sí, yo creo que los resultados en términos de vacunación en principio están a la vista. Una de las obras sociales acaba de difundir un informe en el que habla de que finalmente Pfizer, entre su comunidad de vacunados, alrededor de 700.000, dio una inmunidad del 92% respecto al 95% que prometía la vacuna, pero así todo es un porcentaje muy alto teniendo en cuenta que hay otras vacunas como la gripe que están entre el 60 y el 75 y el 80. Es decir que la verdad que sí, hasta el momento, hablemos por ahora en términos de vacunación y de inmunidad de los vacunados, insisto, hay 0,04% de gente que se ha vuelto a contagiar incluso después de la vacuna. Esto es para tener en cuenta, pero es un porcentaje aún mínimo y está dentro de los parámetros estimados por la vacuna. Pero sí ha sido un deal, como dicen acá, un negocio importante porque permitió que en un mes y poco ya estuviese vacunada una gran cantidad de personas. Bueno, Mariano, clarísimo. Muchísimas gracias por este panorama. Mariano Mann, realmente interesante y volveremos a convocarte seguramente. Un abrazo grande. Que sigan bien.